Todos y a todas, bienvenidos de nuevo al canal. Y bueno, más o menos siguiendo la línea temática que he hecho en los anteriores vídeos, en el día de hoy vamos a hablar de un concepto, más que un concepto, una teoría, elaborado por Jacques Lacan, acerca de lo real, lo imaginario y lo simbólico como forma de explicar los estados psíquicos de la mente humana. Es decir, hoy vamos a hablar de psicología, pero desde una perspectiva un tanto compleja, porque Lacan se está, digamos, en el marco, en la corriente del estructuralismo y el postestructuralismo francés, al igual que Lévi-Strauss, Lyotard y demás, pero bueno, es un poco peculiar el tema de Lacan, pues porque él es psicoanalista, concretamente él de formación es psiquiatra, pero él defiende el psicoanálisis también desde una perspectiva muy particular y, y digamos que se instaura dentro de esta corriente estructuralista y postestructuralista que hay en Francia en los años 70, 60, pero con particularidades. Es decir, él toma elementos de la semiótica, en su última etapa pues utiliza mucho pues los conceptos de Saussure y también pues toma elementos del psicoanálisis y los reinterpreta de una forma muy particular. Pues, y hoy nos vamos a centrar un poco en ese Lacan más centrado más que en la semiótica, en el psicoanálisis. Bueno, en primer lugar, os preguntaréis, quien no conoce a Lacan, pues quién es este señor. Bueno, como he dicho antes, pues Lacan es un psiquiatra francés muy conocido, sobre todo más en Latinoamérica incluso, bueno, en Francia obviamente, pero en Europa no se le conoce tantísimo, se le conoce más en Latinoamérica, sobre todo en, en Argentina, donde está muy de moda desde hace mucho tiempo el psicoanálisis, hay muchos lacanianos. Y nada, es un psiquiatra que nació en 1901 en París, fallece en 1980 en París y bueno, su obra tuvo mucha relevancia en los años 70 y sigue teniendo relevancia, como he dicho, en Argentina. Él pues aplicó el psicoanálisis y digamos que lo reventó de tal forma que entró en conflicto con muchos psicoanalistas hasta el punto de fundar una escuela psicoanalítica propia en Francia y crear un buen cisma. Y bueno, eso podemos decir de Lacan en términos biográficos. Así que si os parece, vamos a empezar con lo que es el meollo, con lo que nos trae hoy aquí. Lo real, lo imaginario y lo simbólico como formas, como esa triada para explicar la realidad psíquica del ser humano. Bueno, en primer lugar, este concepto es bastante complejo. Yo cuando estaba, digamos, documentándome para este vídeo, porque tenía una idea anterior, lo que pasa es que la he tenido que refrescar y cuando me estaba documentando para este vídeo me he dado cuenta de que este autor es realmente complicado. Y en este vídeo simplemente voy a dar una visión súper resumida de lo que es esto, pero en realidad, si queréis tener una visión más amplia, os voy a dejar en la descripción la conferencia que dio él acerca de estos conceptos. Bueno, a ver, empecemos. Lo imaginario tendría que ver con aquello referencial, con la imagen, lo que en términos freudianos se conoce como la forma más primitiva, que es la representación. Por ejemplo, pues la representación que hay en las cuevas prehistóricas, el arte rupestre. ¿Vale? Es la imagen. Lacan, ¿con qué lo asocia el tema de la imagen? La imagen en un sentido muy amplio, es decir, puede ser desde una obra de arte hasta una pintura rupestre, hasta cualquier cosa, una señal, cualquier cosa. Lacan, ¿con qué lo asocia? Lógicamente desde la psiquiatría y desde el psicoanálisis, él lo estudió en relación al yo especular, a cómo el niño se reconoce como una unidad y no como algo fragmentado, que es lo que llamó él el estadio del espejo.
Bueno, esto a modo de aporte, es decir, no voy a entrar en esto porque entonces me meto en un jardín de donde no salgo, ¿vale? Es para que tengáis un poco el concepto y cómo él lo relaciona un poco pues con su campo, obviamente. Luego, entonces, por tanto, lo imaginario sería todo lo que tenga que ver con la imagen, con lo referencial, con una representación visual, ¿vale? Eh, lo simbólico. Bueno, lo simbólico es algo que él abordó ya en su última etapa, en los años 70, y es cuando ya se metió de lleno con la semiótica, con filosofía del lenguaje, bueno, más con semiótica, tomando a Saussure y demás. ¿Y con qué tiene que ver? Lo simbólico tiene que ver con la cultura, ¿vale? Porque él asocia lo simbólico al lenguaje, y el lenguaje es lo que estructura las culturas humanas, entre otras cosas, obviamente, como la historia y demás elementos, pero el lenguaje esencialmente es cultura o el elemento central, o los elementos centrales, porque esto daría lugar a otro debate, de las culturas, ¿vale? Pues entonces lo simbólico sería todo aquello que tiene que ver con el lenguaje. Todo, absolutamente todo. Por lo tanto, es extensísimo la representación de lo simbólico en un sentido psíquico. Puede ser, pues, desde un libro, desde, yo qué sé, una letra de una canción, un discurso de un político. Todo eso tiene que ver con lo simbólico. Lógicamente estoy poniendo ejemplos muy llanos y muy simples porque en realidad tiene muchísimo más desarrollo, como he dicho anteriormente. Yo simplemente quiero hacer como una especie de aproximación a estos conceptos y ponerlos pues un poco en lo que es la práctica, con ejemplos muy simples y probablemente no sé si los más indicados. Por lo tanto, lo simbólico, lenguaje y cultura, lo imaginario tiene que ver con la representación, con la imagen, con lo referencial, y por último, lo real. Y esto sí que es complicado, lo real. Lo real tiene que ver con el tema que va a caballo entre lo imaginario y lo simbólico. ¿Esto qué significa? Que no es ni entra dentro del campo de lo simbólico ni lo imaginario. Lo real es lo que está entre las dos cosas y no pertenece a ninguno de los dos campos, a ninguna de las unidades psíquicas. Es aquello que no tiene representación ni por medio del lenguaje ni por medio de la referencia a través de la imagen, de lo visual. Entonces es digamos, un componente que compone esta tríada muy complejo porque tiene que ver con algo que no se puede representar en teoría, lo cual es bastante polémico, ni con las imágenes ni con el lenguaje. Pues yo los ejemplos que he visto pues son desde la muerte hasta el dolor, el sufrimiento, no sé, pues todas estas cuestiones que son realmente complejas y según la teoría lacaniana, pues estarían ahí en ese estadio que no tiene que ver con lo imaginario ni con lo simbólico. Aunque ya os digo que si alguno me quiere rebatir o me quiere criticar, lo agradezco porque yo he leído sobre esto, pero no soy ningún experto sobre esto. Yo estoy dando simplemente una introducción a todo esto. Ya os he dicho que voy a dejaros en la descripción en la conferencia donde él explica bien esto. Y bueno, poco más que decir. Real, hemos dicho pues lo que no está ni en lo imaginario ni en lo simbólico. Lo imaginario tiene que ver con la imagen, con la referencia, y lo simbólico tiene que ver con el lenguaje y la cultura. Y bueno, y ya está. Simplemente quería con este vídeo dar nociones aproximadas de esto que me parece sumamente interesante. Mm, Espero que os haya gustado y que os haya aclarado algo. Y ya os digo, si alguien tiene más conocimiento de esto que yo y he dicho algo que no sea correcto,
que lo deje en la caja de comentarios, o si alguien quiere discutir acerca de ello, bueno, debatir más de, de esto o de cualquier otra cosa, pues nada, en la caja de comentarios y yo responderé encantado. Así que nada, un saludo y ala, buenas noches.